En esta sesión 3 de la primera unidad de tecnología del hormigón vamos a abordar el tema de impacto ambiental de la industria. Ya algo hemos anticipado de que no es un material tan contaminante de por sí unitariamente respecto a otros materiales de construcción, pero debido a los enormes consumos de materias primas asociados y energía para la fabricación del cemento y otros aspectos como la emanación de dióxido de carbono al ambiente en la fabricación del cemento hacen que la suma de las cantidades tenga un impacto ambiental notable. Y como los criterios de sustentabilidad, de defensa del medio ambiente, aparecieron en conjunto con esta abrupta subida de los volúmenes de hormigón en la década del 90, hacen impensable hoy en día planificar una producción de hormigón sin tener en cuenta el tema ambiental. Con lo cual, claramente hay que reducir impactos, claramente hay que lograr una sustentabilidad, que es el uso de recursos actuales de forma racional sin comprometer las generaciones futuras. Y podríamos decir que el hormigón de durabilidad certificada, es decir, un hormigón que sea durable en las tres partes del proceso, recuerden, en el diseño y especificación, en el control del hormigón y en el control de las técnicas constructivas, claramente es la mejor medida para mejorar la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque al ser durable es sustentable. Algo que no es durable no puede ser sustentable porque volvería a utilizar recursos. Y los recursos son casi los mismos, hacerlas de mal manera al inicio o de mejor manera en un inicio. Esto hace que haya que tomar conciencia de este aspecto y a veces estructuras en ambientes agresivos como puede ser una industria con una fachada a la costa que está en contacto con vientos con cloruros, no se diseña por durabilidad, es decir, no se prevén ni recubrimientos adecuados, ni categorías resistentes medias elevadas, ni bajas relación agua-cemento. Tampoco se hacen controles del hormigón, con lo cual eso todavía es peor, y no se respetan los recubrimientos en la obra, con lo cual a veces a los 5 o 10 años ya hay estructuras directamente colapsadas por no haber considerado esto, y uno haciendo un buen diseño podría fácilmente cuadruplicar estos tiempos que estamos hablando. Con lo cual, ese es un aspecto muy importante. Otro es la conciencia de utilizar materiales reciclados o recuperados de diferentes procesos. No solo es el empleo de agregados triturados, sino también de ciertas, lo vamos a ver, ciertas adiciones minerales que son subproductos industriales de humos, de desechos de diferentes industrias que se pueden incorporar en el hormigón, la reutilización del agua, de, de lavado de equipos en plantas hormigoneras y que se vuelva a cargar como agua, todo eso es aprovechar mejor lo que son los recursos, como vamos a ver. Vamos a ver diferentes temas abordando desde la problemática actual y luego lo que son recomendaciones y tendencias. La producción anual de cemento es sumamente elevada, varios billones de toneladas, y podemos hablar que ocasiona cerca del 8%, 7% de la carga total de dióxido de carbono en la atmósfera y todo lo que conocemos como efecto invernadero. Si una industria aporta el 8%, le sumamos el acero, que es el 6 o el 7%, y la verdad que como industria unitariamente son cantidades enormes. ¿Por qué se emana dióxido de carbono? No vamos a entrar en detalle, pero cuando la piedra caliza, que es una de las materias primas fundamentales para fabricar el cemento, se calcina a cerca de 800, 850 grados, se disocia en óxido de calcio y en dióxido de carbono. El óxido de calcio queda dentro del horno para que vaya reaccionando con sílice para formar silicatos de calcio, con alúminas para formar aluminatos de calcio, con el hierro también para formar ferroaluminato de calcio, y ese dióxido de carbono sale a la atmósfera. Además, es una de las industrias que más energía consume a nivel mundial, cerca del 5%. Ustedes imagínense otras actividades humanas, que hay cientos, miles de actividades humanas, que una tenga el 5% de la energía industrial y el 8% de la contaminación es bastante. Con lo cual los requerimientos van a ser bajar la energía, bajar la producción de clinker para bajar el dióxido de carbono hasta
límites admisibles, por lo menos que se ponen como objetivo las organizaciones europeas, principalmente de a 10, 20 años, bueno, hacer más eficiente este tipo de aspectos. Y además, las grandes cantidades de materias primas extraídas de la naturaleza, bueno, por supuesto que el cemento ya dijimos que son piedras calcáreas, arcillas, y bueno, esos son rocas que se meten en el horno y también pueden traer algún inconveniente desde el punto de vista ambiental. Hace 20 años ya es muy difícil encontrar cementos puros. Los cementos normales se emplean para aplicaciones bastante puntuales. No tienen ni el 10% del mercado hoy en día y cada vez existen mayor uso, mayor consumo, realmente mayor producción. Lo que se consume es lo que se produce, básicamente. Es decir, que el que da las tendencias es el cementero, no el proveedor de hormigón en este caso, o quien especifica una obra, y cada vez se emplean cementos mezcla, es decir, cementos que tienen un elevado porcentaje de adiciones. Estos porcentajes de adiciones pueden ser cenizas volantes, pueden ser pusolanas naturales, fibra de calcáreo, que en algunos casos, como cenizas volantes, son subproductos de otras industrias, se emplean mucho en Estados Unidos, por ejemplo, y el caso más usual acá en el país, desde el punto de vista de utilización de subproductos industriales, son los cementos con escoria de alto horno. Nosotros ya vimos en material de construcción que la escoria de alto horno tiene una composición química muy similar a la del cemento, sílice, óxido de calcio, alúmina, algo de hierro, y eso hace que sea muy afín y se puede reemplazar hasta un 75% de clinker, y todas las escorias de alto horno, no de hornos afinos, sí de alto horno que salen de las plantas que están en San Nicolás, se utilizan para fabricar cementos de las tres empresas principales de cemento que están por la zona. Con lo cual, cada vez se emplean cementos más adicionados, cada vez son más finos, eso hace cambiar el comportamiento del hormigón. Si uno le darían a elegir, uno diría, bueno, mejor hacer un piso, un pavimento con un cemento normal, pero bueno, hoy en día uno tiene que meter la variable ambiental, tiene que considerarlo en cualquier proyecto y estas tendencias han venido para quedarse porque se han tenido en el mundo y Argentina ha respondido bastante rápido al uso de lo que son cementos adicionados, mucho más que, por ejemplo, Estados Unidos o países que siguen a Estados Unidos como puede ser Perú, para dar un ejemplo latinoamericano. El consumo de cemento cada vez va a ser mayor y se ha demostrado que si se obtienen buenos cementos con un contenido óptimo de adiciones, eh, pueden producir hormigones más durables, a misma relación agua-cemento, con poros un poco más refinados y con más durabilidad, ya que hay ciertas adiciones que vamos a ver que tienen un comportamiento de reacción algo tardía y eso hace que se vayan refinando lo que son los poros. Además, si nosotros bajamos el consumo de cemento utilizando buenas granulometrías, utilizando aditivos reductores de agua, bueno, no solo se, se mejora el impacto ambiental, sino se baja lo que es el consumo total de lo que es el cemento. Y también las cementeras, todo esto lo vamos a ver en cementos, por supuesto, cada vez están trabajando más con energías alternativas o renovables, por ejemplo, con la quema de neumáticos de forma controlada. Bueno, hay diferentes medios que tienden a mejorar lo que es esta sustentabilidad sin parar lo que es la productividad del cemento. La industria del cemento, como decía, es cerca del 8% de contaminación mundial, algo que también es contaminante es todos los transportes aéreos en el mundo, pero es el 2%, quiere decir que 4 veces lo que son todos los transportes aéreos, esto a veces no es muy conocido, está relacionado por los grandes volúmenes que se fabrican y que se consumen principalmente. Esta comparativa para que se vea que son aspectos a veces desconocidos y que uno piensa que contaminan mucho más otras cosas como los transportes aéreos y no. Respecto a los agregados, ya vamos a hablar en la unidad de agregados como la disponibilidad de agregados ideales, por decir de alguna manera, o a los que uno está acostumbrado, cada vez está más restringido porque los volúmenes de hormigón elaborado cada vez son mayores, cada vez existe una mayor dependencia de la obra con el hormigón elaborado, y eso hace que las canteras próximas a los centros urbanos se van agotando. Cerca del Gran Mendoza ya hay un agotamiento importante, aún no puede pasar en San Rafael, por ejemplo, pero en Buenos Aires ya hay proyectos para llevar agregados en tren desde Mendoza a Buenos Aires, hay viajes de Córdoba que salen de agregados para Buenos Aires y todo eso es un tema porque vamos a ver que la mayor parte del hormigón son agregados, cerca de 2 tercios, ese valor
por ahora para que lo tengan en mente. Y bueno, todas las operaciones de extracción, eventualmente trituración, consumen cantidades considerables de energía, pueden reducir vida útil de lo que es vías de comunicación, pavimentos básicamente, y puede existir, si no hay una buena legislación, una deforestación, una desertificación en ciertas zonas, puede existir lo que es mayor posibilidad de crecida si existe una sobreexplotación de lo que son de agregados en determinadas cuencas, con lo cual los depósitos vírgenes cerca de ciertas localidades ya están bastante consumidos y eso hace que tengamos que ir a diferentes fuentes alternativas y que tengamos principalmente que aceptar determinados desvíos que hace 30 o 40 años quizás no estaban bien vistos, pero hoy en día sí, desvíos como que se escape un poco la granulometría, contenido de finos, porcentaje de arena de trituración, que si uno demuestra que en el hormigón fresco y hormigón endurecido estos desvíos de estas prescripciones que ya vamos a ver en la unidad 2 no tienen ningún efecto negativo en la propiedad del hormigón, bueno, no tiene absolutamente nada malo de usarlo, con lo cual hay tendencia a utilizar agregados ya no tan ideales, hay tendencia a utilizar residuos de construcción, de triturado en determinados porcentajes dentro del hormigón, principalmente agregado grueso. La nueva norma IRA 1531 del año 2016, que regula el agregado grueso, ya da la definición de agregado reciclado, puede usarse, da qué controles hay que utilizar, qué guías en qué proporciones, con lo cual hay que utilizar esto cada vez más. No hay que pensar que le va a hacer mal al hormigón, no hay que usarlo solo en un hormigón de limpieza o un hormigón pobre para una base, como se suele usar en Buenos Aires, sino hay que pensar que, como hizo la industria del asfalto hace ya varias décadas, que permite hasta el 30% de uso del residuo recuperado cuando se fresa un pavimento y se puede recuperar sin mayores controles, en el hormigón tiene que existir una tendencia a eso, siempre garantizando por ensayos la calidad, pero no podemos pensar de que para una estructura yo no quiero esto porque no me viene bien, porque si yo soy egoísta, con mi estructura todos lo pueden ser y no vamos a ayudar lo que es el ambiente, con lo cual no hay que fijarse tanto en qué es lo que tiene el hormigón, sino en su desempeño. Pensando en su desempeño que va a tener en la obra, cumpliendo estas 7 propiedades fundamentales, vamos a hacer foco también en la sustentabilidad. En Europa han establecido objetivos de corto plazo que apuntan a reciclar entre el 50 y el 90% de los residuos de construcción y existen algunos proyectos pilotos de ciertas localidades que tengan un ciclo de materiales cerrado ya. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace algo nuevo es porque se demuele algo, se utiliza eso demolido y las proporciones de materiales cada vez son menores los materiales vírgenes que se emplean. Ejemplos son el acero. El acero se recicla hace décadas. Hay empresas que fabrican acero para la construcción, como Acerbrac, que trabaja principalmente con chatarra. Se hacen las homologaciones del INTE, o sea, acero de buena calidad. Y bueno, y se usa en la estructura. Entonces no podemos ponerle un freno al uso de este tipo de tecnologías, lo cual existe en Buenos Aires. Recuerdo una vez hablando con Planta de Buenos Aires que tiene este tipo de trituradoras para recibir hormigón y reutilizarlo. Hace algunos años de haber hablado con ellos me dicen, no, no podemos darlo a conocer porque el cliente se enojaría. Un cliente no se puede enojar cuando está el ambiente de por medio. ¿Por qué? Porque si se enoja es que no sabe cómo controlar el hormigón y el control se hace con determinados ensayos para garantizar tenga o no triturado. Respecto al agua, bueno, el agua en el hormigón es un componente que no solo es el agua que va dentro del hormigón como agua de mezclado, que estamos hablando de cerca de 1,5 trillón de litros cada año, sino que estas cantidades en general se pueden aumentar cerca de un 50% cuando uno considera el agua de lavado de los camiones hormigoneros, el agua de curado que se emplea, el problema que se utiliza a veces por no hacer ensayos o por desconfianza, solo agua potable, eso está muy mal. No puedo destinar agua potable a todos los procesos del hormigón si no es requisito y encima hay poblaciones cercanas que no tienen agua potable, con lo cual hay que terminar un poco con ese tipo de especificaciones que a veces aparecen en los pliegos, en pliegos de obras grandes dice use agua potable, eso está mal,
¿Por qué? Porque hay una norma de agua, que es la IRA 1601, que la estudiaremos en la unidad 5 muy en detalle, que no me dice que tiene que ser agua potable, dice que tiene que tener agua, bueno, con determinadas impurezas que no dañen el hormigón o que no interrumpan la reacción de hidratación, fragua, resistencia, decoloraciones, todo eso está estudiado ya, pero no puedo utilizar despilfarrando agua potable, que es un bien muy preciado. Como le decía, hay pliegos, hay reglamentos que recomiendan a veces el uso de agua potable, eso no está bien. Las vertientes de agua cada vez están cayendo más, cada vez los ríos, lagos se van contaminando un poco más, con lo cual es imperativo para la industria del hormigón aceptar otros usos de aguas diferentes y principalmente reciclar lo que es el agua. ¿Cómo se recicla el agua? Hay plantas que en zonas lluviosas que toda el agua de lluvia las llevan a un lugar y luego la bombean y la cargan en los camiones hormigoneros. Hay otros sistemas que consisten en piletas donde se lavan el hormigón, se van decantando, sedimentando y luego ese agua gris que se llama con un pH elevado, pero que tiene un poquitito de arena fina, un poco de cemento, a ver, todos materiales eh, que el hormigón conoce, nada ajeno al hormigón, se puede volver a incorporar sin mayores problemas con ensayos. La nueva IRAM 1601 del año 2012 lo contempla el uso de este tipo de aguas, pero no se pueden poner barreras desde el punto de vista ambiental. Con lo cual, hay reglas prácticas que dicen cualquier agua que se puede beber, puedo utilizarla para hormigón, pero hay aguas que no se pueden beber que sí las puedo utilizar para hormigón. Entonces acá no estamos hablando, que no se confunda, metámosle lo que sea el hormigón que va a andar bien. No, hay que hacer ensayos, pero el hormigón ha demostrado ser en las últimas décadas un gran receptor de materiales reciclados, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta y aprender de otros materiales, como puede ser la industria del acero o los pavimentos asfálticos, que ya hace años que hacen a veces más por el ambiente que la industria del hormigón, que es totalmente necesario que lo haga por los grandes consumos de materias primas que se tienen actualmente. Respecto a aditivos y adiciones, ya hablamos que mientras utilicemos aditivos reductores de agua, reducimos cemento para la igualdad de resistencia y además vamos a reducir posibilidades de fisuras y posibilidades de que esa obra concluya su vida útil antes de lo que estaba previsto, con lo cual bajando el agua, bajo el cemento, esto gracias a aditivos, y eso es bueno desde el punto de vista de lo que es ambiente. A veces puede sonar mal, o poca propaganda, pero un hormigón, mientras menos cemento, si cumple con la resistencia y la durabilidad, es mejor. Esto para el público general no es así, pero esperemos que las nuevas generaciones tengan conciencia de que no puedo solicitar grandes contenidos de cemento solo porque lo dice un pliego en especificación o porque se hizo así hace 20 años, porque hoy en día la variable ambiental está muy metida y es una de las propiedades fundamentales que tiene el hormigón. También las adiciones, ya dijimos que hay una tendencia a utilizar adiciones de escorias de alto horno, de cenizas volantes, de pozolanas naturales, que son rocas volcánicas, que tienen sílice morfa, que se muelen en conjunto o separado del cemento, pero van en la misma, o sea, cuando uno abre la bolsa de cemento, está el clinker, la adición, el yeso, todo mezclado, y cada vez se utilizan más adiciones, y hay algunas, como les decía, que solo reducen el dióxido de carbono por sacar algo de clinker, otras que no solo reducen esos, como la escoria de alto horno, sino que también no existe un lugar o una escombrera para tirar estas escorias, sino que se pueden aprovechar muy benéficamente dentro del hormigón. Esto no es nuevo, esto en Europa se emplea hace casi 100 años, lo que es la molienda para utilizar en el cemento. Y si nosotros podríamos hablar de una escala, hay 10 cementeras por cada acería, con lo cual todas las escorias de alto horno, siempre hay plantas cerca, en todos los países, plantas de cemento cerca de las acerías para utilizarlas benéficamente porque ya dijimos que los componentes son muy similares. Y respecto a la durabilidad, es el punto quizás más relevante de todo lo que hemos hablado porque involucra a todos. Y bueno, si yo no diseño hormigones, si yo no controlo los hormigones y si no controlo las técnicas constructivas para lograr durabilidad, estamos en serios problemas, que es lo que lamentablemente pasa mucho. ¿Por qué en serios problemas? Porque tengo que volver a reconstruir, gastar energía, hacer mantenimiento, colocar fondo y todo eso atenta contra la sustentabilidad del hormigón. Y uno puede pensar, ¿cómo hay obras de 10 años que fallan?
y hay obras en buenas condiciones después de 2000 años, como puede ser el Panteón en Roma. Todo eso lo tienen en las lecturas obligatorias de Historia del Hormigón, que forma parte de la unidad 1. Y bueno, hoy en día las mezclas actuales de cemento, por las adiciones, por la finura, porque gane más resistencia, lo que fuese, hacen que demanden más agua, hacen muchas veces que sea más propensa a la fisuración, y cuando hay fisuras puede haber más ataque y más degradación. Las armaduras, cuando no se respetan los recubrimientos, cuando no se cura adecuadamente el hormigón y hacen que ese hormigón de piel, que se llama, sea poroso, bueno, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a llegar el ataque, que puede ser cloruro, puede ser dióxido de carbono, ya lo vamos a ver, a la interfaz de la armadura, y puede empezar lo que es la corrosión. Antes no era hormigón armado, hace mil años estoy hablando. Las estructuras antes eran muy masivas, ahora son muy esbeltas, con lo cual si es muy masiva es mucho más difícil lo que es una falla. Y si uno ve las estructuras históricas que están de hormigón, en general están en ambientes benignos. Esto significa que no ambientes muy agresivos. Debe haber habido muchas obras en ambientes agresivos que ya no existen, ¿sí? Con lo cual hay que seguir produciendo, hay que construir rápido, pero yo tengo que diseñar, controlar tanto el hormigón como en obra para tener una vida útil no menor a 50 años. Hay obras de más de 200 años proyectadas, hay obras de 100 años, y los nuevos reglamentos están empezando a dar herramientas de cómo modelar, de cómo tener herramientas para predecir qué tengo que hacer en el hormigón para que dure el doble. Aumentar el espesor de recubrimiento, bajar la relación agua-cemento, utilizar adiciones activas, es decir, recetas sencillas para que uno pueda realmente tener una mayor durabilidad y que estos grandes consumos de hormigón que se hacen sean por mucho tiempo, no sean circunstanciales y que vuelva otra vez a consumir materiales, con lo cual hay que incrementar la vida útil. Las construcciones a largo plazo cada vez tienen que ser mejor vistas. Son grandes ventajas competitivas que tienen los pavimentos de hormigón respecto a pavimentos asfálticos, por dar un ejemplo. Reducen lo que es el costo de mantenimiento, y con lo cual tengo que pensar en todo el ciclo de vida. Hago una obra con una finalidad. Bueno, en X años tiene que pagarse. Bueno, pero diseñarla y controlarla para que así sea. Con lo cual, si uno pudiera en un futuro a mediano plazo, en 10 años, aumentar en vez de 50 años a 100 años o a 150 años la vida útil de las estructuras, bueno, claramente va a aumentar por un factor de 2 o 3 lo que es la durabilidad, y a largo plazo vamos a tener menores consumos de materias primas, ¿sí? Entonces son estrategias a largo plazo, pero hay que considerarlas. Todo lo que uno pueda hacer siempre suma a este objetivo. Con lo cual, todos los que trabajamos con el hormigón, uno de los principales desafíos es conducir el desarrollo futuro de una forma que proteja la calidad del medio ambiente y que el hormigón sea visto como un material de construcción elegible y sustentable, ¿sí? Lo cual en muchas otras industrias han hecho y ahora lo tiene que hacer lo que es el hormigón. Todos tenemos un compromiso con el cambio climático, con los gases de efecto invernadero, con el calentamiento global, con lo cual, utilizando ciertas medidas como bajar contenido de cemento, utilizar materiales reciclados, bueno, eso ayuda de gran manera al ambiente, mucho más a veces que otras actividades que inciden mucho menos y que a veces puedan tener algo más de propaganda. Quiero decir un ejemplo muy sencillo, pero a veces, bueno, uno va a McDonald's y ya tiene las cañitas que son recicladas. Cuando uno ve eso, dice, qué bueno, están cuidando el ambiente por usar una cañita reciclada, ¿sí? Bueno, y uno la usa y uno dice, qué bueno, o las servilletas que ya no vienen blancas y son marrones. Bueno, está perfecto eso. Pero en el hormigón, ¿qué pasa? No me gusta que me bajen cemento garantizando calidad, no me gusta que reaprovechen viajes, no me gusta que utilicen agregados reciclados. Bueno, todo eso tiene mucho más impacto que las cañitas, ¿sí? O que las resmas de papel, o que otros ejemplos. Hay veces que cuando uno va a un hotel, ya hoy en día existe un cartel en casi todos que dicen, bueno, por favor, no lave las toallas todos los días, si no las deja en tal lugar, no las vamos a lavar, cuidamos el ambiente. Bueno, hay dos pensamientos. Uno que diga, bueno, el dueño del hotel me quiere, se quiere ahorrar unos mangos, y otro decir, bueno, qué bueno, cuide el ambiente, el agua, el detergente y todo eso. Y bueno, son tendencias que han llegado para quedarse en la industria de la construcción, que es, como hemos visto en materiales, en total quienes más materias primas consumen, quienes más energías utilizan
y quienes más residuos producen. Claramente el hormigón, que es el estandarte de los materiales que más se utilizan, hay que considerarlo, con lo cual hay que bajar el consumo indiscriminado de materias primas, de combustible, consumo energético, y tenemos que hacer hormigones durables y amigables, ya que nosotros estamos tan acostumbrados en otros ámbitos de la vida en trabajar ya con el tema de sustentabilidad. También tenemos que hacer la industria de la construcción, y el hormigón no solo no le escapa a esto, sino que es fundamental, porque es el material que más se utiliza. Nosotros vamos a ir viendo en diferentes unidades que aplicamos el sistema de gestión ambiental a diferentes materiales constituyentes, y vamos a arrancar con sistema de gestión ambiental, que es SGA, a plantas de hormigón. ¿Qué tenemos que cuidar? 4 ejes: la energía, consumo de materias primas, emisiones de polvo y ruido y generación de residuos. Disminuir la emisión de polvos, tratar los sobrantes de hormigón y reenviarlos, tratar el agua de lavado de equipos, mejorar el mantenimiento. Todo esto hace una mejora global de la empresa. Se pueden reducir riesgos, accidentes y lesiones dando áreas pavimentadas, buenas circulaciones, un buen movimiento de cuando entran los camiones de cemento o de agregado a la planta. Se, voy a tener, puedo llegar a tener acopiados y consumir de manera controlada recursos, recursos que puedan ser reciclados. Cumplir, por supuesto, con legislaciones que todavía no se aplican, pero cuando se apliquen, varias hormigoneras van a tener que implementar una gran cantidad de medidas. Disminuir los reclamos y no conformidades, por ejemplo, no sé, rebalses del camión hormigonero en la calle que tira hormigón, pérdidas de aceite. A ver, todo eso está relacionado también con el ambiente. Con un buen sistema de gestión ambiental en todas las partes del proceso productivo, desde la recepción y acopio de materias primas, la elaboración del hormigón, el mezclado y transporte, y lo que es la entrega al cliente, ayuda mucho. Por supuesto que la obra tiene que hacer su parte, pero estamos hablando de lo que es el hormigón propiamente dicho. Ustedes en otras materias, estimo que verán en todas las materias, el tema ambiental es sumamente importante. Pero acá en el hormigón hay que considerar todas las etapas, desde las materias primas, desde cómo lo elaboro, cómo lo transporto y cómo lo entrego en la obra. Hay que capacitarlo a los operarios. Hay una frase que dice que la seguridad la hacemos entre todos, la sustentabilidad también entre todos. Hay que reconocer si puede haber contaminaciones al ambiente. No puedo largar agua de lavado a cauces de riego, no puedo hacer un pozo y tirar ese agua que puede contaminar una napa. Tengo que ver cómo limpiar los diferentes equipos y tener en cuenta qué consecuencias ambientales yo tengo de estos malos manejos. Es muy importante tener en cuenta para evitarlas. Capacitar al personal, que cada uno tenga una conducta no solo segura, sino ambientalmente responsable, dar premios o incentivos a las mejoras que pueda proponer algún empleado que vive el día a día, y que estos problemas ambientales le pueden incidir en su salud también. Por ejemplo, mucho polvo desprendido, cuando se carga el cemento por sistemas neumáticos a los hilos y no hay filtros, bueno, salen partículas de cemento, y la aspiración continua lleva a enfermedades como la silicosis o el cáncer de pulmón. Es decir, que todo esto tiene consecuencias. Hay que hacer reuniones continuas y hay que poner internamente lo que son pautas de manejo ambiental. Esto no significa certificar un ISO 14001, no, estamos hablando de por lo menos poner diferentes pautas para mejorar el ambiente de trabajo y el medio ambiente. Y también, por supuesto, ir haciendo conciencia a los subcontratistas, porque si uno arranca teniendo cuidados ambientales, lavándole las ruedas cuando sale un camión, rociando con agua los agregados cuando entra el proveedor, va a empezar a tener conciencia: ah, qué bueno, esto se puede hacer, y empieza un efecto contagio, que el tema medioambiental es muy importante porque se va contagiando de una empresa a la otra, y en este caso estamos hablando de subcontratistas. Claramente, por el mismo origen, que la mayor parte de las cementeras son multinacionales, bueno, ya tiene esta conciencia ambiental, con lo cual estamos hablando de otros proveedores, principalmente de agregados, que son los más rudimentarios o rústicos, si quieren llamarlo, dentro de la cadena en líneas generales. En la próxima sesión vamos a ver lo que es el marco reglamentario y normativo en lo relacionado con qué reglamentos hay, cuál es la aplicabilidad, por qué algunos ingenieros deciden no aplicar los reglamentos, es decir, por qué algunos ingenieros piensan que saben más que un reglamento que es ley, y qué consecuencias trae. Todo esto relacionado con la calidad final, con las propiedades principales del hormigón y también con lo que estamos viendo del impacto ambiental.